Bueno, el último día lo dejamos, si no me equivoco, a punto para tratar el versículo 23. Bien, hoy, si el Señor quiere, terminaremos este capítulo 18 de Apocalipsis, pero permitidme recordar un par de cosas. Esta última parte de este capítulo arranca en el versículo 20. Versículos 20 y el 21, 22 y 23, y como último el 24, son una pieza única, una pieza en sí misma. El versículo 19 es cuando acaba las endechas, los lamentos, porque realmente, pues, la gran ciudad de Babilonia, esta ciudad religiosa, cae. En el 18, versículo 18, se ve ya el humo de su incendio. Se ha sido incendiada, quemada a fuego. Quemada a fuego por los mismos, por aquellos mismos que, con los que ha estado fornicando con los que está a día de hoy todavía fornicando durante el tiempo de su peregrinación en esta tierra, de su estancia en esta tierra. Y en el versículo 20 encontramos una expresión que quiero volver a recordarla porque es muy importante. Dice la versión, esta revisión de la Reina Valera del año 77. Alégrate sobre ella, cielo. Y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio a vuestro favor contra ella. Recordemos un poco este versículo. A diferencia de Apocalipsis 12, donde se nos dice, alegraos vosotros, allí se dice alegraos vosotros, aquí no, aquí es segunda persona del singular, alégrate tú, cielo. Allí se dice, alegraos vosotros cielos y los que moráis en ellos. Es todo un conjunto. Aquí no. Quiero volver a incidir sobre una cuestión. La escritura, el espíritu, cuando hace diferenciación de cómo se expresa, bueno, o bien hay problemas de traducción, o bien, si no hay problemas de traducción, es que el espíritu tiene una intencionalidad, para que lo veamos. Concretamente, lo que veíamos en Apocalipsis 12 es a Israel. Recordemos que la sección en la cual habla del candelero de Israel es una sección de muchos capítulos muy amplia, pero la sección que estamos tocando ahora nosotros es la sección de la Iglesia. Por lo tanto, aquí no habla de santos y profetas. Aquí no habla de santos y profetas. Aquí habla de santos, profetas, pero también habla de apóstoles. Esto es importante. Habla de apóstoles. Tenemos que volver a recordar, aunque sea una obviedad, tenemos que volver a recordar que esta sección que estamos tratando trata de la Iglesia aquí en la tierra, la responsabilidad de la Iglesia aquí en la tierra. Por eso quiero incidir en este capítulo 18, versículo 20, que es muy importante ver que está hablando de alguien concreto, de la Iglesia según su responsabilidad aquí en la tierra. Nosotros esto ya lo hemos visto ampliamente, pero quería recordarlo porque vamos a volver a ver las traducciones que representan este versículo. Antes de ello, permitidme hacer un pequeño chiste que escuché hace mucho tiempo. Dice que había un padre con su niño de 5 o 6 años, lo puso encima de la mesa y le quería enseñar algo. Le dijo, hijo mío, tírate. No, no, papá, que no, que me voy a partir la cabeza, no me tiro. No, que sí, que tírate, que no, que aquí está tu padre para cogerte y tal. Total, que al final el niño creyó al padre, se tiró y el niño se pegó un talegazo porque el padre se retiró para que cayese el niño al suelo. Y el padre le dijo, hijo mío, esto es para que no te fíes ni de tu padre. Perdonad el chascarrillo y tal, pero nosotros
No debemos fiarnos en esta tierra ni de nuestro padre carnal, se refiere evidentemente. ¿En qué se traduce esto que quiero decir? En que somos responsables de estudiar la escritura por nosotros mismos. Gracias al Señor que tenemos hermanos que el Señor ha puesto, personas a las cuales el Señor les ha dado, bueno, un don, una capacidad, o unos hermanos que se han esforzado en estudiar las escrituras, y gracias a estos hermanos podemos estar agradecidos, ¿no? por todas las cosas que hacen. Muy bien, eso es fantástico. Pero una vez que los escuchemos, debemos de ir a las escrituras y no fiarnos de nadie. Bueno, gracias por escuchar esta pequeña introducción, porque voy a continuar con este versículo 20 del capítulo 18 de Apocalipsis. Bien, hasta aquí bien, alégrate sobre ella, cielo, tú, cielo, y todos los que forman parte, no de los que están en el cielo como en el capítulo 12, sino de los que forman parte de la esfera celestial. En el capítulo 12 se dice, alegraos vosotros cielos y los que moráis en ellos, es decir, los que han subido de una manera u otra al cielo y están allí de manera presente. Aquí, este versículo 20 no se trata tanto de los que están de manera presente en el cielo, sino de los que pertenecen a la esfera celestial. Alégrate tú, cielo, tú. Y después cita a los santos, a los apóstoles y los profetas, es decir, aquellos que están en el cielo pero tienen conexión con la iglesia. Por lo tanto, no es tanto como en el capítulo 12 de la gente que ha subido a los cielos y que son santos, evidentemente, pero que están en los cielos. Aquí no se trata tanto de los que están en los cielos, sino de los que, estando en los cielos, pertenecen a la esfera celestial. Porque no es lo mismo un judío o un mártir de la tribulación que un santo de la iglesia, en el cielo, todos en el cielo, ¿eh? No es lo mismo. Cada uno tendrá en su momento su porción, su parte, y aunque compartan cosas, cada uno tiene su lugar. Cuando llegue el momento tendrá su lugar. Y nosotros ya lo iremos viendo, ¿no? A lo largo de los capítulos que tenemos por delante. Ya llegaremos al capítulo 21 y veremos más cosas importantes, ¿no? Pero aquí ya digo, este versículo 20 no es tanto de los que están en el cielo, los que moran en el cielo, sino de los que pertenecen a la esfera celestial, es decir, a la esfera totalmente espiritual. Para entendernos, sí sé que me estáis entendiendo, pero para entendernos un poco más claramente, un israelita creyente en su tiempo podía ser muy espiritual, pero pertenece, de una manera u otra, siempre pertenecen a las bendiciones terrenales, es decir, a los pactos abrahámico, el de la tierra de Palestino, el trono de David, etcétera, pertenecen a los pactos. La Iglesia no tiene en absoluto nada que ver con la tierra, no tiene heredad en la tierra. Por eso aquí es importante ver que se habla de la esfera celestial, no tanto de la morada en los cielos, de que están en los cielos ahí esperando algo. No, son los que pertenecen a la esfera celestial. Bien, y la última parte del versículo. Dice esta revisión del 77, la Reina Valera. Porque Dios, alegraos, porque Dios ha pronunciado juicio a vuestro favor contra ella. Vamos a ver otras versiones. Bueno, si vamos a la del 60, la revisión del 60 de la misma versión, dice, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Algo parecido, no lo mismo, pero algo parecido. La de 1909 dice, porque Dios ha vengado vuestra causa en ella. Es otra traducción diferente que tiene que ver, sí, pero es diferente, bastante diferente. Si nos vamos a la versión moderna, la de Prat y Mora, del año 29, dice, porque Dios ha vengado vuestra causa en ella. Si os fijáis, cada uno hace una traducción, son traducciones diferentes que tienen algo que ver.
Sí, tienen una denominación común, pero podemos continuar en otras versiones. Me voy a dejar la Biblia de las Américas para el final. Esta me la voy a dejar para el final. Pero si os fijáis, todas tienen una denominación común. La idea de por qué Dios ha vengado vuestra causa en ella viene dado por una comprensión, es decir, los traductores están influidos, están influenciados por una idea preconcebida doctrinal. Y la idea preconcebida doctrinal es que creen que a quien se está juzgando aquí es a la bestia babilónica o al anticristo. Eso es lo que tienen en su concepción. Por eso, estas traducciones que no son correctas. No son correctas. Y ahora vamos a ver la de la Biblia de las Américas. Fijaos porque dice, porque Dios ha pronunciado juicio por vosotros contra ella. ¡Ay! Aquí comenzamos a ver una diferencia importante, ¿eh? Sigue en una línea muy parecida, pero llevamos una diferencia importante. Porque Dios ha pronunciado juicio por vosotros contra ella. Juicio por vosotros. Desde vosotros, no para hacerlo, para haceros sentir bien. No, no. Juicio por vosotros. ¿Por qué? Pues porque en el original, vamos a ver por ejemplo, el texto de Tischendorf en un interlineal, dice algo así. Porque juzgó el Dios el juicio de ustedes procedente de ella. Claro, que alguien dirá, uy, es que se puede interpretar de muchas maneras diferentes a la hora de traducir. Sí, desgraciadamente, desgraciadamente. Pero fijaos otra vez. Porque juzgó Dios el juicio de ustedes procedente de ella. Lo que yo digo es, juzgó Dios con el juicio que vosotros tenéis de ella, habéis hecho de ella, que la conocéis. Y dices, ostras, esto ya no tiene que ver con las traducciones que hemos leído. Claro que no. Quiero decir, una vez más, que el problema a la hora de hacer las traducciones viene dado por la concepción doctrinal de los traductores en cuestión. Por eso, y ahora me vuelvo a remitir al chascarrillo, al chiste que hemos hecho antes de comenzar. No nos fiemos de nadie. Investiguemos al máximo, porque nos vamos a encontrar muchísimas veces con aquello que el Señor ya le advirtió a Josué. ¿Os acordáis? Josué capítulo 1, 3 veces. Josué, esfuérzate y sé valiente. Y te lo voy a decir 3 veces, para que quede claro. El Espíritu lo expone 3 veces para que quede claro. Y claro, como hemos comentado con algunos hermanos alguna vez, ¿qué significa esto de esfuérzate y sé valiente? ¿Qué dice el creyente? Porque es un pasaje bastante favorito de los creyentes, ¿no? El creyente dice, hombre, tenemos que esforzarnos en ser creyentes. Qué obviedad, ¿no? Tenemos que esforzarnos en no negar a Dios. Tenemos que esforzarnos en caminar. Bueno, y a nadie se le ocurre decir que lo que está diciendo la Escritura es esfuérzate y sé valiente para caminar en la Escritura, para caminar en la ley de Dios, porque es lo que dice Josué capítulo 1. El Señor no le dice esfuérzate en las batallas que yo te voy a poner por delante. Él dice, de estas ya me encargo yo. Tú esfuérzate en la ley, es decir, en la Escritura. Y le dices, esfuérzate en la Escritura y sé valiente. ¿Y sé valiente por qué? Pues porque te vas a encontrar con cosas en las Escrituras que cuando las descubras vas a tener que ser valiente. ¿Ante quién? Ante el candelero en el que te encuentras. Nosotros en el de la Odisea. Va a haber que ser valiente. Porque la Escritura dice cosas que a veces, cuando la investiguemos, si la investigamos profundamente, veremos que difieren de algunas interpretaciones tradicionales. Por lo tanto, seamos valientes. Seamos valientes con ello. Una vez más, ese concepto general de que, bueno, aquí está hablando de la bestia, está hablando del anticristo, está hablando de la Babilonia religiosa. Sí que está hablando de la Babilonia religiosa. Pero lo que no acaban de ver claro, que ese es el gran problema,
lo que no se acaba de ver claro es que esta Babilonia religiosa es la iglesia aquí en la tierra. ¿Cuál? Ninguna. La iglesia, toda. La iglesia. La iglesia. Sí, nosotros llevamos 3 o 4 capítulos en los cuales pues lo estamos viendo claramente. Pero no queda de más decirlo una vez más. Y haciendo incidencia en este versículo 20. ¿Para qué? Pues para que lo traduzcamos adecuadamente, o mejor, nosotros no vamos a traducir, pero lo interpretemos adecuadamente. Bien. Hubo un hermano hace muchos años, muy entendido en las escrituras, que me comentó, me dijo: José María, las escrituras siempre tienen que armonizar. Otra cosa es que nosotros no sepamos armonizarlas, pero eso es nuestro problema. Ese es un problema que tenemos nosotros, no las escrituras. Las escrituras tienen que armonizar entre sí y nuestra tarea a la hora de interpretar las escrituras es buscar que armonicen. Ojo, no armonizarlas, porque sí decir, como no encuentro otra explicación, pues la voy a armonizar a mi manera. No, no se trata de eso. Pero las escrituras tienen que armonizar. Tienen que armonizar. ¿Qué ocurre cuando tratamos Apocalipsis? Pues cuando tratamos Apocalipsis ocurre que cualquier comentario que veamos, o cualquier cosa que se haya leído sobre Apocalipsis, da igual, por muy buenas que sean, vemos una cantidad de lagunas y cosas inconexas tremendas. Eso no puede ser. Tiene que armonizar. Bueno, hay ahora el peligro. Hay una forma de armonizar, una forma desgraciada de armonizar. Es el simplismo, no la simplicidad. La simplicidad es buena. El simplismo. Hacer de todos los textos, cosas simplistas y así armonizarán, será fácil de armonizarlo. Pero la simplicidad no tiene que ver con esa expresión de los misterios de Dios, de la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 2, o todo lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis. No. Esa es una mala manera de armonizar. Bueno, de hecho, armonizarlo con esos simplismos ni siquiera llegan a armonizarlo porque se ven muchas cosas inconexas. Eso es un problema. Nosotros tenemos que esforzarnos. Sí, hay que esforzarse mucho en el estudio, pero, oye, es el regalo del Señor para nosotros en esta tierra. ¿Qué otra cosa tenemos junto con el Espíritu y la gracia del Señor sino las Escrituras, donde hemos conocido precisamente el Espíritu y la gracia en las Escrituras? Tenemos que esforzarnos. Bueno, dicho esto, que es muy importante, no podemos ignorar que estos versículos, continuando los versículos 21, 22 y 23, no podemos ignorar que está hablando no de la bestia, no de otra cosa diferente que no tiene que ver con nosotros, no. Está hablando de la iglesia, aquella que fornicó durante mucho tiempo. Y tampoco olvidemos que de las plagas que se habla en el capítulo 16 se habla de 7, 4 y 3. Las 4 primeras hacen referencia a cosas, es decir, hacen referencia a la corrupción de la palabra de Dios. Hacen referencia al tiempo de la fornicación en el cual la mujer, la gran ramera, estuvo cabalgando a la bestia, es decir, fornicando con los reyes de la tierra. Las tres últimas plagas de Apocalipsis 16, estas 4 plagas que hemos visto primeras, estas nos hablan del capítulo 17 de Apocalipsis. Bien, en el capítulo 16, las 3 últimas plagas ya pertenecen a la descripción del capítulo 18. El capítulo 18 es el tiempo, ese que estamos tratando ahora, que estamos acabando ahora, es el tiempo en el cual la mujer ya no cabalga a la bestia. Es el tiempo de la retribución de la mujer. Es el tiempo de que la bestia y los reyes de la tierra vomiten a la mujer de su boca. Ese es el tiempo que estamos tratando. Ese digamos, es la explicación. Esto es Apocalipsis 18. Vale. Bien, y dicho esto, el último día, bueno, los últimos días tratamos los versículos 21 y 22. Bueno, ya vimos diferentes aspectos de estos versículos, como
como esta iglesia, esta ramera, es vomitada. Y bueno, vimos diferentes cosas, ¿no? Vimos la piedra de molino, vimos a los arpistas, a los músicos, a los flautistas, a los trompeteros y también vimos, al final, vimos a los artífices. Dice, versículo 22, ningún artífice de ningún oficio se hallará más en ti. Y acaba diciendo, ni ruido de molino se oirá más en ti. Esto, si recordáis, lo cruzamos con Éxodo capítulo 12, donde también se nos habla de aquella que muele el molino. Lo cruzamos con varias escrituras, incluso lo cruzamos también con una muy importante que es Eclesiastés capítulo 12, muy importante con respecto a este tiempo precisamente. Habla también Eclesiastés 12 con respecto a ese tiempo. Bien, en cuanto a los artífices, en griego los tecnites, los tecnites, una expresión. Sabemos que hay otra expresión que es el arquitectón, es el jefe de artífices, el jefe de los tecnites. Ningún artífice de ningún oficio se hallará más en ti. Los artífices, los tecnites, son los que debían de haber seguido a su jefe. ¿Y quién es su jefe? Para nosotros, Pablo, el arquitectón. Él es el que marca proféticamente la construcción de la iglesia. Y estos constructores son los que debían de haber seguido a su jefe. Es decir, a las profecías, es decir, al concepto profético que Pablo estableció en las Escrituras. Y Pablo dijo, de alguna manera dijo, esto que os he explicado queda aquí registrado, pero vosotros, los tecnites, sois los responsables de sobreedificar. Y al tanto, oro, plata y piedras preciosas, Así que trabajad la escritura para poder sobreedificar en todo este tiempo que tenéis por delante. Bueno, desgraciadamente ya hemos visto en la escritura los pasados días, ya hemos visto lo que son los artífices. En diferentes escrituras los hemos visto, desgraciadamente. Que los artífices, pues en cualquier en cualquier lugar de la escritura, excepto cuando habla del Señor, mismo, cada vez que la escritura habla de los tecnites, de los artífices, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, es para hablar mal. Bueno, qué mal, para hablar muy, muy mal de ellos. Siempre. Bueno, pues esta es la herencia que hemos tenido. Un tecnite, esto ya es de mi propia cosecha, quiero decir lo que yo entiendo sobre un tecnite, un artífice, uno que debe de mirar la escritura. No es aquel simplemente que recibe un don, es aquel que independientemente de lo que reciba del Señor, tiene una responsabilidad y es buscar en la escritura. ¿Y quién es el responsable de buscarla en la escritura? ¿Los profetas y los maestros? No, eso ya se da por hecho. Todos los hermanos, todos. Todo redimido, ¿es que todo redimido es llamado a la mesa del Señor y a su cena? Todo redimido es llamado a la mesa del Señor. Otra cosa es que puedan partir el pan o no, pero es llamado. Todo el mundo es llamado, es invitado a esa mesa, la cena del Señor que compartimos aquí en la tierra. De la misma manera, todo redimido es llamado a buscar la mente de Cristo, y la mente de Cristo son las Escrituras. Están en las Escrituras. Tenemos que, todos. Para nosotros, todos deberíamos ser tecnites. Bueno, como dijimos el último día, si la obra, la edificación, es decir, el edificio de la iglesia se quema, como dijo Pablo, el creyente, decía en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 11 a 13, el creyente será salvo, pero su obra, ¿qué pasará con su obra? Se quemará. Vamos a decirlo de otra manera. Su obra habrá resultado en inmundicia. No se desvanecerá y no hará mal. No, hará mal. Hará mal. Habrá resultado su obra en inmundicia con el consiguiente mal para el cuerpo de Cristo. Porque el creyente puede ser, bueno, y de hecho lo es en su mayoría, desgraciadamente, una fuente de mal.
de inmundicia, doctrinal, de inmundicia, que arruina el cuerpo y lo convierte ¿en qué? Lo convierte, pues mira, lo tenemos en Apocalipsis 2 y 3. Arruina el cuerpo y lo convierte en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Es decir, en aquella iglesia que será quemada a fuego. Ah, y no para purificarla, no, ¿eh? No será quemada a fuego para purificarla, sino para ser humillada, para ser comida sus carnes y finalmente ser vomitada de la boca de Dios por mano de los reyes de la tierra. ¿Y eso por qué? Pues por haber sido fornicaria, ramera y madre de rameras, asimilándola a la misma Babel de Nimrod. Bueno, vamos a pasar al versículo 23. Vamos ahora a ver, dentro de esta serie que estamos tratando, los versículos 21, 22 y 23, vamos a ver un poco más este versículo siguiente de esta serie, ¿no? El versículo 23. Dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti, y la voz del novio y de la novia no se oirá ya más en ti, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. No olvidemos que las expresiones novio, novia o desposado, desposada, no son figuras retóricas que se puedan aplicar al Imperio Romano Babilónico. No. Creo que esto es fácil de entender, la verdad. Estas expresiones, novio, novia, desposado, desposada, no son figuras retóricas a aplicar al Imperio Romano Babilónico. De ninguna manera, vamos. Son simbolismos claros que únicamente se aplican ¿a dónde? A un candelero de Dios. Bien sea en su tiempo, Jeremías, al candelero de Israel, aplicado, bien sea al que le está aplicando ahora mismo, a otro candelero. Novio, novia, esposa o desposado, desposada, desde luego al Imperio Romano no se puede referir estas palabras. Creo que queda bastante claro, ¿no? ¿A quién se refiere? Pues a una que es novia o tiene pretensión de serlo. Ya está. Fijaos cómo Jeremías, también en su capítulo 16, tiene palabras para el candelero judío. Ya lo vimos el otro día, pero lo volvemos a ver. Capítulo 16, versículo 9. Dice: haré cesar toda voz de esposo y toda voz de esposa. Versículo 10. Pero, ¿qué hemos hecho para recibir esto? Dicen. Bueno, yo os voy dando como una especie de interpretación, ¿eh? Vosotros leéis los versículos y yo os lo voy interpretando. Dice el versículo 9, haré cesar toda voz de esposo y toda voz de esposa. Y el versículo 10 le contestan, pero ¿qué hemos hecho para recibir esto? Y dice en el versículo 11, ¿qué habéis hecho? Fornicar. Ir en pos de dioses ajenos, dice Jehová. Y les continúa diciendo en el versículo 12, y es que encima sois tercos, sois jactanciosos. Y les acaba diciendo en el versículo 18, pagaré al doble vuestra iniquidad por la contaminación que hicisteis en mi heredad. Esto es lo que ocurre. Y bien, y volviendo a este versículo 23 del capítulo 18 de Apocalipsis, este versículo 23 nos certifica que el candelero es quitado definitivamente. Apocalipsis 18, versículo 23, certifica que el candelero es quitado definitivamente. Lo anunciado a la iglesia de Éfeso y arrastrado durante toda la historia de la iglesia en la tierra es consumado. Cristo y la iglesia, la voz del esposo, la voz del novio y de la novia, Cristo y la iglesia ya no se encuentran en medio de ella. Esas voces ya no se encuentran. Por lo tanto, Cristo y la verdadera iglesia no se encuentran en medio de ella. El nombre del novio y el de la novia ya no estarán en ella. Finaliza el tiempo de jactarse de que esta, que quedará aquí en la tierra, es la novia del Cordero. Y va a finalizar ese tiempo de jactarse como novia, de creerse que es la novia y anunciarlo a los cuatro vientos. Va a terminar porque ni es la verdadera novia, ya que esa será el cuerpo de Cristo, ni es la verdadera novia, ni tiene al Señor. Cuando llegue el momento, a partir del momento en que el cuerpo de Cristo sea arrebatado, antes de la tribulación, lo que queda que la tierra dejará de tener el nombre de novio y novia. Sí, lo mantendrán, porque ellos artificialmente lo mantendrán hasta el final. ¿Cómo? Pues como lo están haciendo hasta ahora.
como se está haciendo hasta ahora, manteniéndolo artificialmente. Tú puedes decir que eres la iglesia y tienes al novio, tienes el nombre de Cristo. Claro que sí, incluso Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Por ejemplo, cuando habla de Tiatira, por ejemplo. La considera iglesia, un nido de alimañas, pero la considera que tiene el nombre de Cristo encima de sí. Pero llegará el momento que esto se acabará. Por eso digo que llegará un momento que se verá que ni es la verdadera novia, ni tiene al Señor. Y eso es lo que nos dice este versículo. La voz del novio y de la novia no se oyen ya más en ti. Se habrá acabado. Y este versículo 23, nos lleva al tiempo cuando dejará de haber una iglesia en la tierra que comparta el nombre del novio con la legítima novia, con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo sí es la novia. La iglesia que queda aquí en la tierra, no. Y dejará de compartir esta de aquí arriba, la del versículo 20 que hemos leído, es decir, la que pertenece a la esfera del celestial, dejará de compartir su nombre con otra, el nombre de Cristo, el nombre del novio, dejará de compartirlo con la ilegítima, que es la que quedará aquí. Que es la que quedará aquí por todas las fornicaciones que se llevan haciendo durante tantos siglos. Una legítima novia estará en el cielo, que espera paciente, con mucha paciencia en los cielos, que eso acontezca, que se acabe, en la que quede en la tierra, que se acabe de plasmarse esto, que desaparezca el nombre del novio y de la novia en medio de ella. Por eso digo que es la legítima novia, espera paciente en los cielos que eso acontezca, pues para así dejar de compartir con ella el nombre del novio y también el nombre de su propia condición de novia. Ahora bien, ese tiempo está aún por llegar. De momento, la iglesia terrenal, a la cual hoy nosotros pertenecemos también, sigue ostentando la posición de novia del Cordero y sigue ostentando el nombre de Cristo. Y da igual cómo le llamemos, tanto el mundo evangélico como el protestante como el del papado. Da igual. Sigue ostentando el nombre de Cristo. ¿Y qué ocurre? Pues que al ostentar el nombre de Cristo, con una mala interpretación de la Escritura, se crea inmundicia. Es el gran problema. Aún así, a pesar de esto, este versículo 23 nos dice que el tiempo de la inmundicia de la Iglesia, cuando llegamos a este versículo 23, nos dice que el tiempo de la inmundicia de la Iglesia ha llegado a su fin. Y el anuncio de Apocalipsis 2.5, si recordáis, Apocalipsis 2.5, cuando dice que le quitaría el candelero, el primer anuncio, si no te arrepientes, quitaré el candelero de tu lugar. El anuncio de Apocalipsis 2.5 tiene aquí su cumplimiento en este versículo 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. Esta expresión, luz de lámpara no alumbrará más en ti, significa que el candelero ha sido quitado. Es quitado. Bueno, ¿y por qué es quitado? Bueno, pues como dice la Escritura, como dice este mismo versículo, porque por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, por tu inmundicia, por su fornicación, por mezclar bebida, por hacer de la Escritura, le llamamos el agua también a la Escritura, por hacer de la Escritura sangre, algo inmundo, por mancharla, como dice Apocalipsis 16:4, por hacer de la Escritura sangre, por haber convertido el candelero del Señor en algo inmundo. Un apunte más sobre la lámpara. Mateo capítulo 6, versículos 22 a 23, dice el Señor: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuán grandes serán las mismas tinieblas? No serán las mismas tinieblas. Bien, en cuanto a esta expresión, por esto este apunte más. El ojo es el que es capaz de ver, de discernir. Y es necesario que este sea sencillo. Recordad, sencillo, haplous, en griego.
leímos los últimos días la Escritura. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 2 a 4. Es necesario que este ojo sea sencillo, haplous. Recordad que haplous se usa en contraste con diplous. Haplous, diplous. Doble. Eso es lo que dice allí Pablo cuando habla de tener un señor o dos señores. Sencillo, no doblez, no doble. Es decir, fidelidad versus doblez es la diferencia. Ojo que mira en una dirección u ojo que mira en dos direcciones. Es decir, tener un señor o dos señores. Un marido o más de uno. Como hemos dicho, que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos a 4, o Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 18. La lámpara, el candelero, no puede dar luz si no es a través del conocimiento de la Escritura. A través de discernimiento. Siempre es así. El candelero, la lámpara, no puede dar luz si no es a través del conocimiento de la Escritura, a través de discernimiento. Y si esto no es así, no puede haber luz. No podemos decir, el Señor ya nos mostrará el camino. No podemos decir esto, porque el Señor ya nos ha mostrado el camino. Ha dicho, clava tu ojo en las Escrituras. Ahí está el camino. Pero nosotros, hablo de nosotros como la Iglesia aquí en esta tierra, el Señor ya nos mostrará el camino. Da igual, no da igual. Eso es tentar a Dios. Y eso es tentar a Dios despreocupada y alegremente, cuando debemos de ocuparnos de la fe de Dios con temor y temblor. Y si queréis, bueno, podemos hacer una retahíla de pasajes también. Primera los Corintios 2:3, Filipenses 2:12, Judas 1:23, primera carta de Pedro 1:17, primera carta a Timoteo 5:20, segunda carta a los Corintios 7:11, Hebreos 12:28-29. Debemos de ocuparnos de la fe de Dios con temor y temblor. Así que la expresión temor y temblor no es nada despreocupada, que nosotros somos muy dados a decir, tenemos la gracia, pues no pasa nada. No, ya lo creo que pasa. Temor y temblor. Ocuparnos nosotros de nuestra fe, con temor y temblor. ¿Y por qué? Bueno, como dice algunos pasajes de estos, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. ¡Hala! Ahí queda eso. Bueno, como hemos dicho muchas veces, el Señor ya nos ha dado la Escritura para que por medio de ella, en sujeción al Espíritu y con toda humillación, naturalmente, podamos entender los caminos del Señor y seamos capaces de reconocer la ruina en la que nos encontramos. Es decir, para que seamos capaces de discernir. Volvemos otra vez al versículo 20 que hemos tratado. Lo que dice allí. Lo que dice allí, la traducción adecuada es, la juzgó Dios con vuestro juicio de ella. Porque si no, no hay juicio que valga. La Escritura. Siempre la Escritura no está para estar. Es para llenarnos de su conocimiento en el Espíritu. Como dice Colosenses, capítulo 2, versículo 2. Debemos de conocer todos. Hemos sido llamados a conocer todos los misterios de la Escritura. Eso es lo que dice Pablo en Colosenses. Y nosotros a veces decimos, no, pero como no vamos a saberlo todo, pues que el Señor ya nos irá enseñando. No. Somos llamados, somos exhortados, impelidos, somos apretados para que busquemos todos los misterios. Todos, dice Colosenses 2:2. Bueno, es la manera, nos estábamos refiriendo al versículo 20 una vez más ahora, es la manera de que debemos de ser capaces de reconocer ya hoy, de reconocer la ruina en la que nos encontramos. No se encuentran algunas iglesias, no. En la ruina en que nos encontramos porque pertenecemos a esta iglesia aquí en la tierra. Sí, ya sé que alguien dirá, bueno, hay algunos que se encuentran más en ruina que otros. Sí, desde luego. Pero no deja de que nos encontremos en ruina, de verdad. Debemos ser capaces de discernir. No deberíamos de olvidar nunca a Daniel en su capítulo 9. Lo vamos a repetir hasta la saciedad, esto de Daniel de capítulo 9. No debemos de olvidar nunca este capítulo 9 de Daniel, porque sin esto
sin esta enseñanza de Daniel, enseñanza y práctica, sin esa práctica de Daniel, la luz que tenemos son tinieblas. No dejarán de ser tinieblas nunca. Y el día que lo olvidemos se volverán a convertir en tinieblas. Siempre es así. Así que si el candelero son tinieblas, ¿cómo será cuando este candelero sea quitado? Si la ramera cae, la cuestión está en que si la ramera cae, la sociedad no podrá mantenerse tal y como la conocemos. Ocurrirá, ¿qué es lo que ocurrirá? Apocalipsis 16-18, un gran terremoto, una gran convulsión social. O sea, si el candelero en el que estamos son tinieblas, cuando caiga la ramera, cuando ese candelero caiga, ¿qué es lo que ocurrirá? Pues un gran terremoto, una gran convulsión social, ya lo vimos en Apocalipsis 16-18. Bueno, para finalizar el versículo 24. Dice el último versículo de este capítulo. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido degollados sobre la tierra. Bien, a diferencia del versículo 20, si os fijáis, donde dice cielos y santos y apóstoles y profetas. Aquí solamente son profetas y santos, como en Apocalipsis 11-18. Y hay también los degollados, como en Apocalipsis 6. Bien, el versículo 20 trata de la iglesia en el cielo. Trata de los que pertenecen a la esfera del cielo, mejor dicho, a la esfera celestial, a la iglesia. Es decir, no trata de todos, trata de los que pertenecen a la esfera celestial. Trata, ese versículo 20, de los que esperan la caída de la ramera en la tierra, que la ramera caiga. Trata de eso ese versículo 20, de los que esperan que la ramera caiga. Mientras que este versículo 24 que tratamos ahora habla de la iglesia en la tierra. De la iglesia en la tierra en el tiempo de la paciencia de Jesucristo. Cuando esta ramera es autora de dos tipos de crímenes. ¿Vale? En ella se halló la sangre de los profetas y los santos. El versículo 20 hablamos de la esfera celestial. Y ahora hablamos de otra cosa, de los crímenes de la ramera que ha cometido aquí en la tierra. Habla de la iglesia en la tierra. Bien, y como decimos, esta ramera es autora de dos tipos de crímenes. Los que han sido degollados, es decir, los mártires. ¿Por qué? Pues porque este candelero también tiene mártires. Y ahora lo más importante, la segunda parte, que esta siempre es la más importante, porque los mártires no son más importantes que su candelero. Los mártires no son más importantes que el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo siempre es muchísimo más importante que los mártires. Por eso digo, es autor de dos tipos de crímenes. La de los degollados, propiamente dicho, los mártires, propiamente dicho, y lo que viene ahora a continuación. Es autora de la sangre de los profetas y de los santos. Dice el versículo 24, en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos. La ramera es responsable de la sangre, o, ¿cómo se le llama también a la sangre? Porque la sangre no tiene que ver como símbolo, ya hemos visto anteriormente en otros capítulos, la sangre no tiene tanto que ver con matanzas. La sangre tiene que ver con inmundicia, con el uso que se hace de ella, con inmundicia. Ya lo hemos visto anteriormente varias veces. La ramera es responsable de la sangre o inmundicia hallada entre los santos e incluso entre los mismos profetas. Es decir, entre las estrellas que debían y deben todavía enseñar justicia a eterna perpetuidad, como dice Daniel 12. Estas estrellas que debían de enseñar justicia a eterna perpetuidad se han ensangrentado, se han llenado de inmundicia. Las famosas estrellas que caen, que habían recibido luz del Señor para enseñar justicia divina y al final han enseñado inmundicia de esto. Y dices, hombre, pero los profetas y santos también pueden tener inmundicia. Ya lo creo que pueden tener inmundicia. Los de aquí de la tierra, desde luego. Desde luego.
desde luego. En Apocalipsis 6, versículos 9 a 11, vimos a los mártires de la primera parte de la tribulación y que están relacionados con el testimonio judío en la semana 70, en la tribulación. En Apocalipsis 11, versículo 18, por cierto, último versículo de la sección que trata de la inmundicia del candelero judío, allí, en Apocalipsis 11, 18, ya vimos cómo se ejecuta proféticamente el juicio con relación al candelero judío. Y por lo tanto, si vemos que se ejecuta proféticamente el juicio con relación al candelero judío, pues por lo tanto, vemos la vindicación de los mártires. Ya lo vimos allí, la vindicación de los mártires, de la tribulación. Ya la hemos visto, ya la vimos. En Apocalipsis 6 vemos a los mártires de la primera parte de la tribulación y en Apocalipsis 11 y 18 vemos la vindicación de esos mártires. Ya está vista. Allí ya se ejecuta esa vindicación. Por lo tanto, en este versículo 24 de Apocalipsis 18 no trata de la vindicación ya efectuada de aquellos mártires. No trata de aquella vindicación. Ya se ha efectuado esa vindicación. Este versículo 24 no trata de eso. Por lo tanto, la alegría del versículo 20 que hemos visto no tiene que ver con estos mártires. Recordemos, una vez más, aquí estamos tratando la sección de la iglesia en la tierra. La sección de la iglesia en la tierra no tiene que ver con aquellos mártires. A cada cosa su sección. Hay que centrarse en su sección. Por eso no trata de los mártires de la tribulación. Bien, debemos recordar la simbología de la sangre. Es aquello que sirve para expiación o para inmundicia, para una de las dos cosas. ¿Por qué? Pues porque la sangre está conectada al altar, pertenece solo a Dios. Cada vez que hablamos de sangre, hablamos de inmundicia, algo que, como hemos dicho, ya hemos visto previamente y lo hemos visto ampliamente. Y con respecto al candelero de la iglesia, lo vimos en Apocalipsis 16, los versículos 3 a 6, lo vimos en Apocalipsis 17, versículo 6, y todavía vamos a volver a verlo, ¿eh? En el capítulo 19 todavía volveremos a verlo, el tema de la sangre, de la inmundicia. Bien, y todo esto, la inmundicia de la iglesia, todo esto está conectado con Apocalipsis 2:20, donde dice, toleras, le dice a la iglesia, toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pues sí. Sangre, inmundicia que se vierte ¿sobre quién? Dice Apocalipsis 2:20, sobre los siervos del Señor, sobre su iglesia. Por eso, este versículo es correcto cuando dice, en ella se halló la sangre de los profetas y los santos. Claro, muchas veces se dice, bueno, no, eso significa que son mártires. No, no son mártires. Aquí no está hablando de mártires. Aquí concretamente, la sangre de los profetas y los santos no se habla de mártires. Ya se pueden poner los comentaristas como quieran. No se habla de mártires. Se habla de la sangre de ellos. Conforme a este versículo de Apocalipsis 2:20. Enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Sí, los siervos del Señor comen cosas sacrificadas a los ídolos y fornican, y el Señor les llama sus siervos. Quiero decir, a veces se dice, no, los santos y los profetas no pueden comer cosas sacrificadas a los ídolos. Sí, aquí nos dice que sí. Apocalipsis 2:20. Y eso tenemos que tenerlo muy presente. Otra vez, sangre, inmundicia que se vierte sobre los siervos del Señor, sobre su iglesia. Bueno, y no olvidemos que llevamos 3 o 4 capítulos hablando precisamente de esto, de la inmundicia. Siempre de la inmundicia. Bien, la misma expresión degollados se está refiriendo al Señor en Apocalipsis 5, versículo 6. Porque esta Babilonia, como dice el Señor, pueblo suyo, su pueblo, pueblo mío, esta Babilonia es culpada de la sangre de Cristo. No meramente de la sangre, de lo que ha hecho con los profetas, es culpada de la sangre de Cristo. Este, y no otro, es el significado de este versículo 24. Que esta Babilonia, esta iglesia en la tierra que quede,
es hecha culpable tanto del cuerpo como de la sangre de Cristo. Del cuerpo y de la sangre. De la inmundicia, de haber inmundizado la doctrina del Señor, y con ello haber desgraciado completamente al cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Primera a los Corintios 11:27. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Ojo, de los dos. No solamente de la sangre del Señor, del cuerpo también. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo, nosotros. ¿Por qué? Por haberlo hecho inmundo, por haberlo llenado de basura, de inmundicia. El Señor dice que no se debe de tener por inmunda la sangre de Cristo. Pero en la primera a los Corintios capítulo 11, y mira que es un capítulo realmente importantísimo, el capítulo 11 primero a los Corintios, se habla no solamente de ser culpable de la sangre de Cristo, de no haber aceptado al Señor. Se habla de ser culpable del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo se puede inmundizar. Bueno, es desgraciadamente, lo que vemos. Por eso digo de los dos. Ojo, de los dos. Y bueno, aunque creo que es una obviedad decirlo, no se está refiriendo precisamente al cuerpo de carne del Señor, sino de la Iglesia. Se está refiriendo a la Iglesia, naturalmente. Hebreos 10, versículos 29 a 30. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que haya hollado al Hijo de Dios y haya tenido por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y haya ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará ¿a quién? ¿A quién? ¿A Babilonia? ¿A la bestia? No, el Señor juzgará a su pueblo. Todo en el mismo versículo. Está conectado. Debemos entender que todo esto está ligado ¿a qué? Pues a haber introducido la inmundicia. Está ligado a haber despreciado la Escritura. Fijaos cómo lo que se ofrece en el tabernáculo de reunión, recordemos, llamado el tabernáculo del testimonio, todo lo que se ofrece en el tabernáculo de reunión debe ser conforme a la Escritura. Y si no ofreces conforme a la Escritura, eres culpable ¿de qué? De sangre. Levítico 17, versículos 3 a 4. Cualquier varón de la casa de Israel que degüelle buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo traiga a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Atención, no dice que si no ofreces conforme a la Escritura. Quiero decir, no dice que si no ofreces conforme a la Escritura tu ofrenda no es válida. No, no, si no lo haces conforme a la Escritura no vale. No, no, no dice eso, ni mucho menos. Dice que como no lo hagas conforme a la Escritura, eres culpable de sangre. El israelita dirá, bueno, va, lo importante da igual. A ver, ¿qué más da sacrificarlo delante del tabernáculo del testimonio? A ver, el Señor en todos lados, puedes sacrificarlo en otro lado. No, serás culpable de la sangre. Porque has hecho mala la Escritura. Has hecho mala. No se trata simplemente de desobedecer la Escritura. Se trata de hacerla mala, de no prestarle atención. Y no prestar atención significa sangre, inmundicia. Eres culpable de sangre. Todos estos versículos están ligados. ¿Cómo se atreve alguien? ¿Cómo nos atrevemos a tratar las cosas sagradas sin estar guiado por la verdad de la Escritura? No es suficiente con creerse guiado. No es suficiente con degollar sacrificio. No es suficiente. Hay que discernir
para poderlo llevar conforme a la Escritura a la puerta del tabernáculo del testimonio del Señor. No hacerlo conforme nos plazca o creyendo o haciendo las cosas a nuestra manera. Si somos torpes, el Señor se hace cargo de nuestra torpeza. Lo que no podemos hacer es pasarnos la Escritura pues por debajo del forro. Eso no lo podemos hacer. Con más o menos reverencia. Y lo digo irónicamente. Nos la pasamos por debajo del forro con más o menos reverencia. Pero al fin y al cabo nos la pasamos por debajo del forro. Eso no se puede hacer. De nuestra torpeza el Señor se hace cargo siempre. Lo observamos. Pero de la sangre no se hace cargo. La sangre cae sobre nuestra cabeza y salpica todo el cuerpo. Y salpica todo el cuerpo no ahora, durante todo el tiempo. Porque todo lo que nosotros hacemos, decimos, enseñamos, queda para la posteridad. Y si enseñamos cosas que no son conforme a la Escritura 100%, nosotros contribuimos a la inmundicia. Yo contribuyo a la inmundicia del cuerpo. No podemos decir el Espíritu o el Señor nos guiará. Como si estuviéramos esperando a ser rociados con polvo de hada. El Señor ya nos guiará, ya nos dará, jolín. Qué pachorras somos, ¿no? O sea, esto no puede ser. Claro que el Señor nos guiará. Claro que sí, pero conforme a su palabra. Y si no nos preocupamos de su palabra, el Señor no nos guiará. Nos dirá, a ver, hijos de mi vida, no os he dicho que Abraham, o sea, que a Moisés y a los profetas tenéis. No tenéis la Escritura. Pues ya está. ¿Queréis saber mi voluntad? Ahí está. Bien, digo que el Señor nos guiará, pero siempre conforme a su palabra. Una vez que tenemos ya su palabra, que la tenemos, tenemos su mente, tenemos su guía. Una vez que lo tenemos, no podemos ser negligentes esperando... ¿Esperando qué? ¿Polvito de hadas? Le llamamos, porque al final tratamos al espíritu como polvito de hadas. El espíritu ya nos dará... Sí, claro que da. Pero el espíritu te dice, hay que poner la cabeza en las escrituras, hay que trabajar. Pero si no, lo que estamos haciendo es tentar a Dios. Tratar al espíritu como si fuera polvito de hadas, esperando que como a Peter Pan, pues le haga volar. Pues no. Eso se llama tentar. Una mente secuestrada por la inmundicia, al oír esto que estamos explicando sobre el polvito de hadas, pues claro, nos dirá que estamos en contra de la inspiración y la guía del espíritu. No, no estamos en contra de eso. Jamás, jamás. De lo que estamos en contra es de la vagancia. De eso sí que estamos en contra. De la vagancia espiritual, de la vagancia de que el Señor nos ha dicho, ahí tenéis mi mente, la escritura, y nosotros somos unos vagos. De eso estamos en contra. Bueno, no es que estemos en contra nosotros, es la escritura la que está en contra. Y la que dice que eso al final produce sangres. Estamos en contra de la vagancia y de tentar a Dios. Porque esperar ¿qué? Es tentar a Dios. Sí, de la vagancia y de tentar a Dios bajo un aire de santurrón, de santurronería. Santurronería. Y la santurronería es algo muy malo, horrible. Y si no tratamos la escritura con reverencia y esfuerzo y deseo y humillación, no habrá inspiración ni guía del Espíritu. No habrá ni un mendrugo de parte de Dios. ¿Qué nos va a dar si no lo queremos? No, Señor, nosotros lo queremos, pero a nuestra manera. Ya estamos otra vez sacrificando el becerro, pero a nuestra manera, fuera del campamento. Jolín, pues sí que estamos bien. Bien. Fijaos, una escritura que no acostumbramos a darle demasiada importancia es el pasaje de Satanás y el Señor en las tentaciones. Si recordáis, Mateo 4, versículos 1 a 10. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, al final tuvo hambre. Y acercándosele el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes.
Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en pie sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles les encargará acerca de ti y te llevarán en sus manos, para que no tropiece tu pie contra una piedra. Claro, ¿por qué no te vas a tirar del templo si el Señor ya ha dicho que te va a cuidar? Porque eso se llama tentar a Dios. Y el Señor Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto, esto que es mío, yo lo he ganado. Todo esto te daré si postrado me adoras. Y entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bien, el Señor no le dice, soy Dios. No, el Señor no le dice, yo soy Dios, sino que le contesta con la Escritura como único medio de no ser arrollados por la inmundicia. Porque el Señor también es ejemplo para nosotros. El Señor estuvo aquí como hombre. Y el Señor no le dice, yo soy Dios, todo esto es mío y yo lo voy a obtener. Se lo podía haber dicho, yo lo voy a obtener cuando llegue el momento, pero no se lo dice. Le contesta. ¿Y cómo le contesta? Le dice, toma, la Escritura. Le contesta con la Escritura. Es como un duelo, una especie de duelo de escrituras, ¿no? Porque Satanás usa la Escritura, ¿eh? Caramba, ¿cómo se la conoce? Bien, digo que es el único medio, la Escritura, le contesta con la Escritura como único medio de no ser arrollados por la inmundicia. Pero quien trata de arrollarte para ser convencido, conoce bien la Escritura y la emplea, ¿cómo? De manera carnal. La carne del espíritu, al final. La emplea de manera carnal, dando importancia a la carne por encima del espíritu. En fin, el Señor nos muestra, en este pasaje, nos muestra el camino que debemos seguir. El camino es discernir las Escrituras, discernir el cuerpo de Cristo. Sin discernir las Escrituras estamos perdidos. El Señor nos enseña aquí, en este pasaje de Mateo 4, 1 a 10, nos enseña la única manera de tratar con el tentador, el jefe de Babilonia. Nos enseña la única manera de tratar con él. De tratar, por lo tanto, con el jefe de Babilonia, con la inmundicia babilónica. De tratar con la fornicadora. Y eso es conociendo las Escrituras. Cuando iniciamos nuestro camino en el Señor, nos convertimos, iniciamos el camino en el Señor, pues Él cuida de nosotros y nos dota con lo necesario para conocerle en profundidad. ¿Y qué ocurre? Pues que se espera que nosotros, a partir de aquí, deseemos todo lo que le pertenece a Él. Proverbios 23-26 dice, dame, hijo mío, tu corazón. Pero también dice, continúa diciendo, y miren tus ojos por mis caminos. Y se espera que hagamos ese camino. Porque debe llegar el tiempo en que se nos demande discernimiento. Apocalipsis está repleto de llamadas y exhortaciones a ello, lo hemos visto, que paulatinamente se nos va requiriendo más discernimiento en Apocalipsis. Pues lo mismo que cuando uno se convierte, debe llegar el momento en que se nos demande discernimiento. Romanos 11, 22. Mira, pues, la benignidad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la benignidad para contigo. Siempre que permanezcas en esa benignidad, porque de otra manera tú también serás cortado. Y es importante entender que el camino al que fuimos llamados no es meramente el camino de salvación del alma. Porque ya hemos visto que las almas salvadas también son fuente de inmundicia. No. El nuestro debe ser un camino de salvación, no meramente de salvación de alma, sino un camino de salvación, caminar en salvación. Y caminar en salvación requiere nuestra diligencia. Romanos 10, versículos 9 a 10.
Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Creer de corazón nos otorga la justificación de la cruz, nuestra alma salvada. Sí, pero ¿qué significa confesar con la boca? ¿Quizá gritar a los cuatro vientos que eres creyente en Cristo? ¿O quizá una exhortación a no negarle? ¿Qué va? No significa eso. Fijaos que el versículo anterior y posterior a estos 9 y 10 que estamos leyendo de Romanos 10, versículos 9 y 10, el versículo anterior y posterior, si los miráis, ¿qué es lo que mencionan? La escritura, la palabra predicada y todo el resto de este capítulo 10 de Romanos nos muestra que la confesión con la boca de los versículos 9 y 10 que hemos leído tiene que ver con hablar la palabra de Dios. Tiene que ver con demostrar realmente que Jesús es el Señor, no un Señor más. Tiene que ver con discernir la Escritura, la cual es su mente, la cual es el mismo. Por eso, una vez más, también, algo que es muy obvio, pero una vez más, no podemos desgranar, o sea, no podemos coger versículos y aislarlos, ni mucho menos. Debemos de ver el pasaje, debemos de ver el capítulo, debemos de ver si es necesario una sección entera de todo lo que está diciendo. Porque hay secciones en la Escritura que tienen que ver, como el Sermón de la Montaña, por ejemplo. No podemos quedarnos en un capítulo. Hay que ver todo lo que lleva esa sección. En fin, ya digo que hablar, la confesión con la boca de estos versículos, según todo el capítulo de Romanos 10, tiene que ver con demostrar realmente que Jesús es nuestro Señor, no un Señor más. Tiene que ver con discernir la Escritura, la cual es su mente, la cual es Él mismo. Él mismo. Bien, el Señor nos cuida y nos rodea, sí, en tanto que crecemos en la fe, adquiriendo discernimiento, claro, hasta que llega el tiempo de la prueba, hasta que llega el tiempo de haber adquirido ese discernimiento. ¿Cuándo? Pues cuando esa protección que tenemos es levantada. Mientras que llega ese tiempo en que esa protección es levantada y en la cual tenemos que demostrar esa fe, ese discernimiento. Mientras que llega ese tiempo, el Señor nos ha dado el Espíritu y las Escrituras. Los dos, nunca uno solo. El Espíritu y las Escrituras. Si durante ese tiempo no hemos echado mano, durante ese tiempo de protección por parte del Señor que vamos creciendo, no hemos echado mano de esas dos cosas, mi mueca lo dice todo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 4. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Uf. Bueno, no hace falta explicarlo, ¿eh? Pretender que no necesitamos las Escrituras porque ya tenemos al Espíritu, eso es fruto de un alma negligente. Es no conocer las Escrituras, es no discernir el cuerpo de Cristo. Pretender conocer, a su vez, las Escrituras sin haber sido guiados por el Espíritu es indefectiblemente haberlas convertido en inmundas y haber regado con esa inmundicia a toda la Iglesia. Y el desconocimiento de las Escrituras, cuando ya deberíamos haber comenzado a discernir, cuando llega el tiempo en que ya debiéramos haber comenzado a discernir, ese desconocimiento de las Escrituras nos sumerge en sangre. Nos hace caminar en el camino de la Odisea. El desconocimiento de las Escrituras no es algo neutro. No es algo neutro que simplemente nos prive de bendición. No lo conoces, eres privado de bendición. No, no simplemente nos priva de bendición, sino que produce inmundicia en todo el cuerpo. Produce sangres. Sangres
de las que somos culpados. Y como iglesia responsable aquí en la tierra, somos culpados y llegará el momento en que la sangre llegará hasta los frenos de los caballos. Hasta aquí, hasta la boca. Y se tragará sangre. Bien, sangres de la que es culpada la Iglesia en este versículo 24, este versículo final del capítulo 18 de Apocalipsis. De sangres es culpada la Iglesia. Este versículo 24, por cierto, que concluye la historia de la inmundicia de la Iglesia. Aquí concluimos la historia de la inmundicia de la Iglesia. Y que sella el fin de esa Iglesia. Es el fin de esa Iglesia aquí en la tierra. Bueno. Y bueno, hemos acabado el capítulo 18 y acabando el capítulo 18 con él, hemos acabado los juicios a la Iglesia responsable de mantener el candelero avivado. Ya vemos que este final de capítulo 18, bueno, este capítulo 18, todo el capítulo 18, la Iglesia pierde su lugar en el mundo como la novia del Cordero y desaparece de la escena. Ahora ya, únicamente es el cuerpo de Cristo, en el cielo, quien ostenta ese nombre. No olvidemos, otra vez el versículo 20. La Iglesia que está en el cielo, ¿por qué? Porque espera pacientemente que acabe la tribulación y a esa Iglesia que queda aquí en la tierra se le quite el nombre de encima del novio y de la novia como que los tiene. Se le quite ese nombre. La espera. Pero no olvidemos ese versículo 20. Porque es muy importante también ver que no simplemente es una iglesia que está allí, sino que pertenece a la esfera celestial. Es el cuerpo de Cristo en consonancia, o en contraposición al versículo 24. El versículo 20 está en contraposición al versículo 24. El versículo 20 nos habla de los que pertenecen a la iglesia celestial y son puros y perfectos y son los que van a ser vestidos como la novia. Ya lo veremos en el próximo capítulo. En cambio, los santos y profetas que se ha vertido la sangre, las sangres, esas sangres de este versículo 24, son aquellos que están aquí en la tierra y tienen una responsabilidad aquí en la tierra, pero se han llenado de inmundicia. Esa es la realidad, la diferencia entre los dos. Bien, una vez más, la Iglesia pierde su lugar en el mundo, acabando este capítulo 18, pierde su lugar en el mundo como la novia del Cordero y desaparece de la escena. Simplemente desaparece, deja de existir. Ahora ya únicamente es el cuerpo de Cristo en el cielo, es decir, los de la esfera celestial, el cuerpo de Cristo verdaderamente, es quien ostenta ya ese nombre a partir de este versículo final. Y enseguida veremos aparecer en escena, enseguida ya en el próximo capítulo, ya veremos aparecer en escena a la novia del Cordero, a la verdadera. Eso sí, esta vez pura y sin mancha. Y con respecto a esto, recordemos que ciertamente nosotros no podemos separar la cizaña del trigo, ya que no son espigas intercaladas, No es trigo, cizaña como nabo, col. No, no. Porque si fuera así sería muy fácil, Sería muy fácil. Con más paciencia se puede quitar. No, no. No podemos separarlas porque no son espigas intercaladas, sino un hibridaje. Es cizaña-trigo en la misma espiga. Por eso no podemos separarlas, porque arrancaríamos el trigo también. Ahora bien, eso no significa que no debamos ocuparnos en las instrucciones del Señor para esta situación. Y una de ellas es guardarnos de nuestras asociaciones, como ya se ha expuesto anteriormente, porque si titubeamos con nuestras asociaciones, con la mala excusa del amor o la unidad, porque siempre se usa para tener asociaciones que no debemos, a veces se usa mal usado el amor o la unidad, pues lo que haremos si titubeamos fomentaremos la inmundicia. Debemos recordar el versículo 4 de este mismo capítulo. Dice, salid de ella, pueblo mío.
Apocalipsis 16 y 17 nos presentaron a la iglesia inmunda. Y el capítulo 18, versículo 4, nos apremia a salir de ella. No es la primera vez que vemos este hecho. Una vez que es presentada la Babilonia inmunda, impera salir de ella como sea. Una vez que nos es presentada. Una vez que nuestros ojos se abren. Y hay que salir de ella como sea, aunque sea a ciegas. Como digo, esto ya ocurrió en el pasado. Génesis 10 y 11 ya nos presentaron a la Babilonia inmunda. E inmediatamente, Génesis 12, ¿qué nos enseñó? Sal de ella, Abraham. Génesis 10 y 11 nos presenta la Babilonia inmunda. Y en Génesis 12 se le dice a Abraham, sal de Ur de los Caldeos, sal de allí. Bien, bueno, pues al finalizar este capítulo 18 vemos que ya todos han quedado convictos. De alguna manera hemos terminado, hemos acabado el tiempo de los juicios. Todos. Sellos, trompetas y copas se han encargado de desvelar el mal. A cada cosa lo suyo. El tiempo de revelar la inmundicia ha finalizado. Hemos acabado con ella. Toda ha quedado manifiesta. Ha aflorado. El granizo ha hecho su efecto. Y la inmundicia ha quedado manifiesta. Ahora, lo que queda es que la ira de Dios, porque hasta ahora no hemos visto la ira de Dios. Hasta ahora lo que hemos visto ha sido la indignación de Dios. Y esto es importante decirlo. Una vez más, cuidado con las traducciones. La copa de la ira de Dios. No, cuidado. Cuando se dice copa de indignación, lo que hemos visto ahora son, hasta ahora es la indignación de Dios, no las copas de la ira de Dios. Hemos visto la indignación, las copas de la indignación de Dios. Son palabras diferentes en griego y es importante tenerlo claro. Pero esto es lo que hemos visto hasta ahora durante muchos capítulos, del 6 hasta finalizar el 18. Bueno, un poquito más, pero bueno, esto es lo que hemos visto hasta ahora. Pero a partir de ahora llegará el momento en que la ira de Dios se ejecutará, pero de una manera veloz ya, porque ya nada puede interponerse en su camino. Hasta ahora no ha sido la ira. Cuando llegue la ira se ejecutará rápido, es muy rápido. No tendremos tantos capítulos, se ejecuta en un pispás. En fin, ya lo veremos a partir de los próximos estudios que nos tocan el capítulo 19.